Hola a todos, soy Damián Gómez de New. Es que si tienes 200 euros, seguramente te estés preguntando cuál de estos dos móviles adquirir. Pues bien, en esta comparativa no me extenderé, no mencionaré todas sus especificaciones, apenas me centraré en lo esencial y lo que necesitas saber para elegir uno u otro y así hacer la mejor compra. Y todo en menos de 5 minutos. Empiezo hablando del Redmi Note 9S, que me parece tener el mejor diseño de los dos, aunque ojo, también es el más pesado y el más grande. La cámara trasera cuadrada creo que ha sido un diseño ganador y diferenciador en móviles de gama media, y luego el agujero en la pantalla para la cámara frontal está bien, ¿vale? Le da un aspecto premium, pero su ejecución no ha sido la mejor. De todas formas, las dos razones por las cuales lo recomiendo, primero, es por su rendimiento en juegos. En mi comparativa de rendimiento habéis visto cómo supera al Redmi Note 8 Pro en juegos de emuladores y en juegos bastante exigentes, pero también por su ejecución con la aplicación de cámara. Me parece un poco mejor, y el hecho de tener un Snapdragon 720G, un procesador de Qualcomm, nos indica también que será más compatible con ports de la Gcam, que mejoran un montón también, como ya podéis haber visto en mi otro vídeo, los resultados obtenidos. Sin embargo, este procesador no lo solventa todo, y la mayor parte de los problemas que tiene se deben a la falta de optimización. Tenemos una batería muy grande, 5000 mAh, superior a la del Redmi Note 8 Pro, pero que nos da el mismo tiempo en horas de pantalla, al menos a mí, ¿vale? Nos da unas 8 o 9 horas de pantalla. Y si tenemos en cuenta que es un poco más grande, tardará también más en cargarse. Luego, el sistema es un poco más lento, navegando por las apps, en multitarea, es más lento que el Redmi Note 8 Pro. Así que todo esto me hace pensar que Xiaomi no lo ha optimizado. Y además de esto, no entiendo algunas decisiones de la marca de integrar en la versión más básica, en el Redmi Note 9, NFC, y en esta, que ha sido la primera que se ha lanzado globalmente, ¿vale? No lo hayan puesto. No entiendo esta decisión, honestamente. Así que ten eso en cuenta, no tiene NFC, su sistema no está bien optimizado, pero si buscas un móvil para jugar y hacer fotografías, este es una mejor opción. Luego tenemos el Redmi Note 8 Pro, que muchas personas se están poniendo de lado apenas por su procesador de MediaTek, el Helio G90T, y también porque es un poco más antiguo. Pero amigos, déjenme decirles que esto es un gran error. Mira, para empezar, es más barato que el Redmi Note 9S, y además de esto está mejor optimizado y te da una mejor experiencia en el día a día. Y no lo digo apenas por el software, porque actualizaciones de firmware el Redmi Note 9S también recibirá y mejorará, pero a ver, ¿cómo te explico? Existen muchas cosas pequeñitas, quizás en el papel cuando veas las especificaciones, pero que en el día a día marcan la diferencia. Su pantalla es más brillante y cuando lo utilizas en el exterior se nota. Su altavoz tiene quizás un poquito más de potencia, pero la calidad es lo que lo diferencia. Luego tenemos NFC, que es un factor decisivo para todas aquellas personas que ya están acostumbradas a pagar con el móvil. Y todas las bondades que tenemos con el Redmi Note 9S, un slot para tarjetero microSD y SIM, un jack de audio, también la tenemos aquí. Así que, y ojo, oye, nunca pensé en decir esto, pero el Redmi Note 8 Pro es más compacto que el Redmi Note 9S y más leve. No es una gran diferencia, pero hombre, es algo. Así que si estás buscando un móvil que sea más completo, que no sea únicamente para jugar o hacer fotografías, porque aunque le puedas instalar la Gcam, el hecho de que no tenga un procesador de Qualcomm limita el número de versiones que vayan a venir, creo que este es un buen terminal, especialmente por el precio. De todas formas, no quiero que me malinterpreten. Creo que el Redmi Note 9S es un buen equipo, ¿vale? Por 200 euros, es muy completo, tiene un buen procesador, la Gcam irá mejorando. Lo único que necesita en realidad es que Xiaomi se ponga las pilas y lo actualice como debe ser. De todas formas, si no quieres esperar y buscas el móvil con la mejor relación calidad-precio por menos de 200 euros, o si lo consigues por 200, el Redmi Note 8 Pro me parece una mejor opción de una forma general. Y bueno chicos, espero que os haya gustado esta comparativa, y si es así, no os olvidéis de dejar un like y suscribiros, y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!